Muy buen día, estimados estudiantes. El día de hoy iniciamos el tema correspondiente a la notación científica relacionado con lo que hemos visto hasta el momento de números reales y la potencia misma. Teniendo en cuenta que ya vimos algunas propiedades de la potencia, vamos a iniciar como segundo punto la notación científica correspondiente. Vamos a iniciar con lo correspondiente a la conceptualización y recordemos que existen numerosos contextos donde aparecen números muy grandes o muy pequeños. Las masas de los astros, las distancias interestelares, esos números, por ejemplo, son cantidades muy grandes. Ya si miramos, por ejemplo, el peso de los átomos, el diámetro que tiene un glóbulo rojo de la sangre, son cantidades también muy pequeñas. Entonces, para trabajar con estos números utilizamos la notación científica. En ella tienen gran importancia las potencias de 10. Por eso la importancia, en este caso, del término potenciación. Entonces, de acuerdo a los ejemplos propuestos, vamos a tener en primer lugar el diámetro del Sol y adicionalmente el diámetro medio de un átomo. Y estas cantidades, ¿cómo pueden escribirse de forma simplificada por medio de las potencias de 10? En este caso, pues la notación científica, como lo vemos en este caso. Entonces, la importancia de las potencias de 10, sabemos que podemos utilizar las propiedades de la potencia anteriormente vistas y sabemos que 10 elevado a la 0 va a ser igual a 1, 10 elevado a la 1 va a ser igual a 1 por 10, es decir, el mismo 10. Sabemos que cualquier número que esté elevado a la 1 va a ser igual a la base. 10 elevado a la 2 va a ser igual a tener la multiplicación de 10 por 10, o en este caso pues se hace la aclaración de 1 por 10 por 10. Sabemos que si el 1 está implícito en la multiplicación, pues no va a afectar el resultado. Y así sucesivamente con el 10. 10 multiplicado 3 veces entre sí pues nos va a dar 1000. Y también la importancia de tener las potencias de 10 con exponentes negativos. Recordemos que siempre utilizamos el recíproco. En el caso de utilizar el recíproco, 10 elevado a la menos 1 va a ser igual a un décimo, y si hacemos ese cociente o esa división, pues va a ser correspondiente a 0,1. 10 elevado a la menos 2, entonces vamos a tener lo correspondiente a 1 sobre 100 o 1 sobre 10 elevado a la 2, y esto va a ser correspondiente a 0,01. Si nos damos cuenta, en la parte decimal vamos a incluir un 0 antes del 1 en cada posición. Por ejemplo, si tenemos 10 elevado a la 3, va a ser 1 sobre 1000 o lo correspondiente a 0,001. ¿Listo? Y así sucesivamente. Si lo vemos ya en una tabla, quizás se nos facilita entender el procedimiento. Cuando el exponente es positivo, si nos damos cuenta, iniciando del 0, ese sería como nuestro punto de partida. Siempre que sea positivo el exponente, vamos a agregar un 0. Entonces aquí tenemos 1, aquí tenemos 10, lo correspondiente al deca, 100 hecto, 1000 kilo, como vemos aquí en la tabla, mega el millón, giga 1000 millones y tera billón. ¿Listo? Y posteriormente vamos a tener los exponentes negativos. Vamos a tener lo correspondiente a cifras decimales, siempre donde la parte entera va a ser 0 y la parte decimal está incluido por ceros y unos. Tengamos en cuenta que por cada posición que agreguemos siempre vamos a tener un 0 anterior al 1. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener en el deci lo correspondiente a 0,1, en el centi lo correspondiente a 0,01, milli va a ser lo correspondiente a 0,001. Si nos damos cuenta, ya cuando miramos un ejemplo en particular, por ejemplo 10 elevado a la menos 6, en la parte decimal van a estar incluidos todos los números, tanto el 1. Entonces vamos a tener lo correspondiente a 5 ceros y el número 1. Aquí cuando tenemos 10 elevado a la menos 9 vamos a tener 8 ceros y el número 1, y 10 elevado a la 12 va a ser lo correspondiente a 11 ceros y el número 1. Siempre debe estar incluido. ¿Listo? Y aquí vamos a tener lo correspondientes a los prefijos, que fue lo que explicamos anteriormente, y la simbología correspondiente a cada una de las potencias. Normalmente no utilizada en contextos numéricos, sino ya más bien geométricos, de acuerdo a la utilización de la notación científica.
Por ejemplo, en este caso, la expresión de un número en notación científica consiste en representarlo como un número entero o un decimal con una sola cifra entera. En ambos casos del 1 al 9 multiplicando por la potencia de 10, sin importar que sea negativa o positiva. Entonces vamos a ver que n es un número que está entre 1 y 10 y el exponente n minúscula es un número entero, recordemos que puede ser positivo o negativo. El número de átomos en 12 gramos de carbono es correspondiente a el número que tenemos aquí presente. Como es un número tan grande, la intención es escribirlo en notación científica. Entonces vamos a ver que va a ser correspondiente a 6,022. Es importante que tengamos en cuenta que la cifra termina hasta donde lleguen los números ceros. No podemos terminar solo en el 6, por ejemplo, porque estaríamos perdiendo el 0,22 que está posterior y no sería una equivalencia correcta. Entonces, si nos damos cuenta, dividimos el número hasta donde terminan los ceros o donde empiezan los ceros y cuento los números después de la coma. Es importante que en este caso, como este número sí debe ser entre 1 y 10, aquí ubicamos la coma y todos los demás pues los vamos a entender como la cantidad de números que tenga el exponente. Entonces, si nos damos cuenta, aquí vamos a tener 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 23. Entonces recordemos, es importante escribir el número hasta donde termine los ceros, pero la coma siempre va a estar en la primera cifra. Siempre lo vamos a escribir de esta forma. Y los números que queden en la parte decimal o después de la coma son los que vamos a contar como el exponente correspondiente a la potencia de 10. Vamos a ver otro ejemplo correspondiente a la masa de un átomo de carbono en gramos. Entonces, si nos damos cuenta, va a ser un exponente negativo porque el número va a ser decimal y nos damos cuenta que donde terminan los ceros va a estar el número 199. Entonces, si nos damos cuenta, va a ser siempre un número entero, 1,99, y desde donde se corrió la coma, ¿cuántos lugares se corrió la coma? Pues vamos a mirar que en este caso va a ser el exponente negativo. Nos damos cuenta que es como si tuviera la coma al final porque es un número entero y la voy a correr de derecha a izquierda. En el caso donde el exponente es negativo, voy a correr la coma de izquierda a derecha para que lo tengamos en cuenta. Entonces sabemos que un número en notación científica, que vamos a llamar n, va a estar compuesto por una cifra a, que va a ser la parte entera formada por siempre una sola cifra, entonces por eso solo va a ser a. Posteriormente una parte decimal que pueden ser muchas cifras, aquí lo comprendemos como BCD. Y si nos damos cuenta, aquí aparece un punto que nos indica multiplicación, es decir, va a estar multiplicada una potencia de base 10 con exponente entero. Recordemos que el ser entero puede ser positivo o negativo. En esta notación, el exponente n indica el orden de magnitud. ¿A qué nos referimos con orden de magnitud? Entonces sabemos que dado un número en notación científica, llamamos orden de magnitud al exponente de la potencia de 10. Nos da una idea clara de cómo es el número con el que estamos tratando. Por ejemplo, si es 6 sabemos que estamos hablando de millones de acuerdo pues a la parte decimal que tenga el número. Si es 12 estaremos hablando de billones y si es menos 3 pues ya serían milésimas, etc. Entonces el orden de magnitud me permite identificar si son números enteros o si son números decimales en primer lugar y la cantidad asociada de acuerdo al prefijo que teníamos anteriormente. 20.300 tiene 5 dígitos enteros, ¿cierto? Si nos damos cuenta cada una de las cifras, tendremos que desplazar la coma hacia la izquierda 4 lugares. Recordemos que son 4 lugares porque siempre vamos a tener una cifra entera que va a ser siempre la primera y va a estar entre 1 y 10. ¿Listo? Entonces en este caso nos quedaría lo correspondiente a 203. Estos dos ceros recordemos que no los vamos a escribir y los lugares que corrí la coma va a ser lo correspondiente al exponente o lo correspondiente al orden de magnitud que tenemos en la expresión.
En este caso, si nos damos cuenta, tenemos la cifra 0,000056, tiene como primer dígito no nulo, recordemos que es importante que sea no nulo o diferente de 0, el 5, y por lo tanto habría que desplazar la coma hacia la derecha 5 lugares hasta llegar a ese número 5. Entonces vamos a tener lo correspondiente a 5,6 multiplicado por la cantidad de lugares que se corrió la coma, que en este caso fue 10 elevado a la 5. Entonces vamos a tener en cuenta cómo expresar un número en notación científica. Vamos a tener lo correspondiente al siguiente número. Y si nos damos cuenta, es importante que tengamos en cuenta que si no es un número decimal, vamos a tener en cuenta que este número es un número entero, es decir, la coma estaría a la final del número, y vamos a correr tantas comas como lleguemos al primer lugar o al primer número, que recordemos que en este caso el número entero sería el 3. Entonces vamos a correr un lugar, 2 lugares, 3 lugares, 4, 5, 6 lugares. Tengamos en cuenta ese 6 para el exponente que debe tener la potencia de 10. Entonces el número que vamos a tener va a ser lo correspondiente a 3,19 sin tomar las cifras nulas o los ceros, y recordemos que va a estar multiplicado por 10 a la 6. Recordemos que ese 6 son la cantidad de posiciones que vamos a correr. La coma se corre de derecha a izquierda. Cuando es un número decimal, vamos a desplazar la coma hasta la primera cifra no nula o la primera cifra diferente de 0, y si nos damos cuenta, en este caso nos vamos a distribuir 1, 2, 3, 4 y 5 lugares. Vamos a tener lo correspondiente a 2,205 por 10 elevado a la menos 5. Recordemos que es elevado a la menos 5 porque vamos a ir de izquierda a derecha. Espero la explicación del día de hoy haya sido clara. Nos encontramos en el encuentro sincrónico del día de hoy. Quedo atenta a sus comentarios y espero tengan un excelente día.